alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. El Señor les bendiga, bienvenidos de nuevo a este su programa, Volviendo a las Sendas Antiguas. Este programa, como hemos dicho siempre, tiene esa finalidad de poder estudiar la palabra, de poder escudriñar y de poder aumentar en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos aquí a nuestra hermana Elda también con nosotros. ¿Qué tal ha pasado esta semana? Muy bien, gracias, y gracias a Dios, le he pasado muy bien, Dios les bendiga a todos. Y quiero animarles a que nos visiten a nuestro correo electrónico megaportaldelnombre @yahoo.com o a nuestra página web www.megaportaldelnombre.com. Ahí estamos para todos ustedes. Amén. Muchas gracias, hermana Elda, con todos los sistemas que tiene para comunicarnos, para comunicarse con nosotros. Amén. Quiero agradecer a todas esas casi 10 personas que nos llevan ya visitadas en estos programas que hemos hecho. Que gracias al Señor, espero que les sirva de bendición, espero que realmente el Señor esté con ustedes iluminándoles y espero que realmente se sientan bendecidos como nosotros nos sentimos bendecidos por esta oportunidad de hacer este pequeño programa. Amén. Vamos a empezar sin más preámbulos con los temas que tenemos preparados para hoy. Parecen ser 3 temas, pero son un solo tema. Amén. El título que yo le he puesto, las consecuencias o las pruebas dentro de la guerra espiritual. Amén. Habíamos hablado en el último programa, en el segundo programa que habíamos hecho el domingo pasado, nos habíamos quedado que todas las batallas físicas, o todas las batallas, mejor dicho, espirituales, ya sea a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel financiero o a nivel social, eran manifestaciones externas de una causa espiritual. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo físico tiene su origen en el mundo espiritual derivado de una acción en el mundo físico. Esto parece un poquito lioso, pero no lo es. Vamos a explicarlo. Si usted toma una decisión en el mundo físico, influenciado desde el mundo espiritual, automáticamente esa decisión va a tener unas consecuencias. Esas consecuencias van a ir primero al mundo espiritual, donde se van a abrir o a cerrar puertas para su vida y vuelven otra vez a crear consecuencias en el mundo físico para su vida. ¿Amén? No es tan lioso, simplemente es un juego de palabras. ¿Amén? Usted tiene que tener esto bien claro, que todo lo que usted decide en este mundo va a tener su consecuencia en el mundo espiritual y a su vez va a tener otra vez su consecuencia en el mundo físico. Amén. Acuérdense, todas las batallas, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o sociales, son manifestaciones externas de una causa espiritual. Amén. Ahora sí, vamos a seguir con el tema que teníamos para hoy. Era simplemente para algunas personas que no habían visto el anterior vídeo, para que vean de dónde nos hemos quedado. Amén. En esta tarde vamos a comenzar con una lectura en Job, capítulo 1, versículo 10. Job, capítulo 1, versículo 10. Nuestra hermana Elda, por favor. Amén. Dice en el nombre de Jesús: ¿no les has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Como vemos en el capítulo 1, versículo 10 de Job, Dios había establecido 3 series de cercos o 3 murallas, 3 barreras que el diablo no podía traspasar. Amén. Vemos que la primera barrera que nos muestra era el nivel personal, la segunda barrera que nos muestra es el nivel de familia y la tercera barrera o muralla que nos muestra es la material. ¿Por qué les digo esto? Porque a raíz de las decisiones que nosotros podamos tomar, las cosas nos van a ir bien o nos van a ir mal dependiendo del grado de protección que nosotros tengamos de Dios. Muchas veces las cosas nos van mal y es porque Dios no tiene su mano de misericordia sobre nosotros, porque nosotros hemos sido rebeldes o nos hemos apartado, o la mano de la misericordia del Señor ya no está sobre nosotros, ya no tenemos esa bendición que antes teníamos. Amén. Por lo tanto, es muy importante, para que usted pueda luchar dentro de la guerra espiritual, tiene que estar protegida al 100% por Dios.
Porque nosotros por nosotros mismos no tenemos ningún tipo de poder. Nosotros por nosotros mismos no podemos ir contra el diablo. Primero, porque si usted no tiene protección, el diablo puede destrozar su vida. ¿Por qué? Porque él es muchísimo más poderoso que usted y que yo como humanos. Pero sin embargo, hay una escritura que a mí siempre me gusta que dice Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, si no tenemos la protección de Cristo y si no somos enviados por Cristo, no podemos luchar en la guerra espiritual. Amén. Hay que estar siempre sometidos bajo la mano, bajo el poderío y bajo la protección de nuestro Dios. Amén. Y es muy importante tener estos tres niveles, estas tres murallas, estas tres barreras bien levantadas para que el diablo no pueda atacar ninguna de ellas. Amén. Vamos a explicar cada una de ellas para seguir con el tema en esta tarde. Amén. La primera barrera hemos dicho que era la muralla a nivel personal. Dios había acercado a Job a nivel personal. Pero a nivel personal, ¿en qué sentido? Dentro del nivel personal hay otros tres subniveles, que el primer subnivel es nivel mental, nivel emocional y el nivel espiritual. Vuelvo a repetir, la primer nivel o primer muralla que tiene que estar levantada es a nivel personal, y tenemos que estar sanos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y esas tres en conjunto gobiernan la voluntad de la persona. En la segunda parte o la segunda muralla es la familia. Tenemos que estar sanos en la familia, que también tiene otras tres subdivisiones. Yo las he llamado el núcleo, la familia cercana y la familia cristiana. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es el matrimonio y los hijos. Ahí es donde tenemos que tener una fuerte barrera, porque el diablo lo primero que va a atacar va a ser eso, va a ser tu familia cercana, tu núcleo. Amén. Después tenemos que tener también una barrera fuerte en la familia cercana. ¿Quién es la familia cercana? La familia de sangre, la familia de carne, nuestros padres, nuestros hermanos, amén, toda esa familia cercana de primer grado. Amén. Y después la tercera subdivisión es la familia cristiana. ¿Cuál es la familia cristiana, hermana Eda? La iglesia. Amén. La iglesia es nuestra familia cristiana. ¿Y a qué me refiero? ¿A la iglesia a nivel global? También, pero principalmente la iglesia local a la que asistes. Amén. Y después, en la tercera muralla es sobre lo material. Lo material, que podemos decir que son las finanzas, nuestro trabajo, las posesiones que tenemos, amén. ¿El diablo puede atacar todo eso? Por supuesto que puede atacar todo eso, pero también hay una protección que Dios establece sobre las cosas que nosotros tenemos, amén. Vamos a ir explicando uno por uno, amén. En el nivel personal, la muralla que tiene que estar levantada a nivel personal, habíamos dicho que había tres subdivisiones: mental, emocional y espiritual. Cuando el diablo consigue que nuestra vida decaiga espiritualmente, lo primero que nos ataca son los pensamientos. Lo primero que nos ataca es nuestra mente. Lo primero que quiere destruir es esos pensamientos de victoria, esos pensamientos de confianza en Cristo. Lo quiere quitar del medio para que haya pensamientos de derrota, para que haya pensamientos realmente que ya no confiamos tanto en el Señor, para que haya pensamientos de que ya no puedo, de que ya no sirvo, de que ya no valgo. Amén. ¿Saben por qué? Porque en cuanto el diablo consigue meter esos pensamientos en nuestra mente, él puede dominar nuestras emociones. Amén. Si nosotros tenemos nuestros pensamientos de derrota, automáticamente nosotros estamos mal a nivel emocional. Amén. Y si estamos mal a nivel emocional, ya no tenemos ganas de venir al culto, ya no queremos hacer nada para el Señor, ya no queremos que la gente nos hable, ya no queremos ver a nadie porque estamos mal emocionalmente, nos sentimos tristes, nos sentimos apagados y nos sentimos que no hay poder y unción en nosotros. Y después del nivel emocional, el diablo también ataca el nivel espiritual de la persona. Nos quita la consagración para el Señor, nos quita la lectura, nos quita la oración, y poco a poco vamos perdiendo esa protección de Dios sobre nuestra vida. Amén. Por lo tanto, la parte mental es cuando el diablo introduce pensamientos en tu mente de derrota, de que no sirves, de que no vales, de que para qué estás ahí. Amén. Cuando consigue meter esos pensamientos, pasan a las emociones de la persona, donde la persona empieza a estar mal emocionalmente, ya no está tan contenta, ya no está tan alegre, ya no está tan bien como estaba antes.
Y esos problemas mentales y emocionales automáticamente desembocan en un problema espiritual, porque ya no quieres saber de la iglesia, ya no quieres saber de Dios, ya no quieres saber de la voluntad de Dios, y obviamente eso te lleva a cometer errores en cada decisión que tú tomes. Amén. Por eso el tema de hoy son las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Dentro de la familia, dentro de ese centro que tenemos que tener de la familia, habíamos subdividido en el núcleo, que era el matrimonio y los hijos, la familia cercana, que eran nuestros padres, nuestros hermanos, y la familia cristiana, que era la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué les pongo hoy esta tarde el título de las consecuencias de nuestras decisiones? Porque dependiendo de qué decisiones tomemos, nuestra vida va a ir bien o no va a ir bien. Amén. ¿Por qué? Porque toda decisión tiene su consecuencia. Amén. En el libro de Job, como nos leyó nuestra hermana Elda, había un hombre que todo le iba bien, pero algo sucedió que aquella vida que le iba tan bien, automáticamente como que se le volvió todo en contra, todo lo perdió. Pero nosotros podemos decir que Job estaba pasando por consecuencias. No estaba pasando por consecuencias, estaba pasando por pruebas. Amén. ¿Por qué le digo esto ahora? Las consecuencias son malas decisiones que nosotros tomamos, y al tomar malas decisiones nos vienen las consecuencias hacia nosotros y hacia nuestra vida. Amén. Pero sin embargo, la prueba es cuando, aunque no hayas hecho nada, Dios te mete por esos caminos de oscuridad para probar tu fe, para probar tu compromiso, para probar realmente que eres un cristiano verdadero y genuino. Amén. ¿Ven la diferencia de consecuencias y de pruebas? Las consecuencias es cuando yo me meto en líos, y pruebas es cuando Dios quiere probar mi fe, quiere probar mi compromiso con Él. Amén. Hay muchas personas que se equivocan y dicen: Señor, la prueba que estoy pasando, no puedo llegar a fin de mes porque estoy pagando una hipoteca de 2.500 euros. Déjeme decirle, hermano, que eso no es una prueba, eso es una consecuencia de las malas decisiones que usted tomó. Porque la Biblia del Señor dice: antes de ponerte a edificar, mira bien si puedes terminar la obra. Es decir, antes de poder hacer o comprar o hacer cualquier cosa monetariamente hablando, debes de tener la seguridad y la certeza de que vas a poder hacer frente a todos los pagos a los cuales te estás comprometiendo. Amén. Después vemos en la iglesia cómo las personas están abatidas, están con las caras largas porque no pueden llegar a fin de mes. Y dice que son pruebas. No son pruebas, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén. También hay personas que dicen que prueba el Señor me está haciendo pasar porque me estoy llevando mal con mi hermano, me estoy llevando mal con parte de la iglesia. Y muchas veces no son pruebas, son consecuencias de nuestras malas actitudes que tenemos dentro de la iglesia. Amén. Por lo tanto, debe de tener bien claro cuándo es una prueba y cuándo es una consecuencia. Amén. Cuanto antes se dé cuenta que es cada una de las cosas, va a poder avanzar dentro de la guerra espiritual. Amén. No podemos decir que es una prueba cuando estamos pasando consecuencias, y no puede decir que es una consecuencia cuando estamos pasando por una prueba. Amén. Viendo esto a nivel personal, hemos explicado más o menos un poquito lo que eran los 3 subniveles. Nivel de familia, cuando yo estoy mal a nivel personal, automáticamente ese malestar, ¿a quién se lo voy a transmitir? A mi familia. Amén. ¿A quién? Y sobre todo, ¿a quién? Al núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar que habíamos dicho antes? Nuestro matrimonio y nuestros hijos. Amén. Vamos a transmitir esa frialdad, vamos a transmitir esos problemas que nosotros tenemos interiormente, que el diablo ha atacado, ha conseguido entrar. Vamos a transmitir esos problemas a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Amén. Y obviamente, ¿con quién descargamos? ¿A quién contamos nuestros problemas? A nuestra familia cercana de la carne, a nuestros padres, nuestros hermanos. Amén. Y así transmitimos también a ellos el dolor, el pesar que nosotros tenemos. Y aunque el problema no va con ellos, pero por ser nuestra familia, hacen el problema nuestro como si fuese suyo, y también están sometidos bajo el yugo de nuestro problema. Amén.
Y después, cuando venimos a la iglesia, ¿a quién le contamos el problema? Nuestra familia cristiana. Amén. Por lo tanto, vemos que cuando nosotros tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias, no solo nosotros pagamos por ellas, sino que todos los que están a nuestro alrededor y que nosotros tengamos influencia sobre ellos, también van a pasar las mismas problemas, no los mismos problemas que nosotros, pero sí vamos a influenciar negativamente en la vida de esas personas. Amén. Y después hemos visto cómo hay una tercera muralla, que es la muralla material. Si yo estoy mal a nivel personal, si yo estoy mal a nivel familiar, dentro de las tres subdivisiones que habíamos hecho, más tarde, más temprano, eso se va a notar en mi trabajo, se va a notar en mis finanzas, se va a notar en todo lo que yo emprendo, porque yo no estoy bien mental, emocional ni espiritualmente. Amén. Y claro, cuando nosotros cometemos malas decisiones, tenemos que volver otra vez a empezar. ¿Se acuerdan de las 6 etapas que habíamos hablado de la guerra espiritual? Sirve para cualquier circunstancia de la vida. Cuando usted llega a conquistar, cuando usted se ha confrontado, cuando usted no ha sabido mantener lo que el Señor le ha dado y ha perdido lo que el Señor le ha dado, tiene que volver otra vez a empezar para conquistarlo todo de nuevo. Amén. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar decisiones, porque esas decisiones pueden acarrear consecuencias y muchas de ellas de por vida en esta tierra. Amén. Espero que hayan entendido esta pequeña introducción, amén, que he querido meter para que sepan consecuencias o pruebas. En esta tarde vamos a hablar solo de las consecuencias. Amén. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Josué, capítulo 7, versículo 3 en adelante. Nuestra hermana Elda, por favor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jair. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jair. Y los de Jair mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué dirá ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. El versículo 13 también dice: levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Vemos aquí una hermosa historia en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel tenía una batalla contra los de Ai. Amén. Y vemos cómo los de Ai eran un pueblo pequeño, eran
pueblo que tenía un ejército pequeño, y los ancianos del pueblo de Israel dijeron, bueno, ¿para qué vamos a molestar a todo el pueblo, sino que vayan 20 o 30.000 hombres y con eso hemos vencido a la ciudad? Pero lo que no se dieron cuenta es que las batallas las ganaban o las perdían dependiendo de la fidelidad que ellos tenían a Dios. Amén. Las batallas cristianas no se ganan por los talentos humanos, no se ganan por la sabiduría humana, no se ganan porque si soy pastor o soy misionero o soy un líder de la iglesia, sino que se ganan dependiendo de la fidelidad y la consagración que yo tenga con Dios. Amén. El pueblo de Israel era uno de los mejores ejércitos que existía en el mundo en aquel tiempo, porque el ejército que se enfrentaban, el ejército que vencían, y ellos pensaban que podían hacer lo mismo con los de ahí. Y por eso dijeron, bueno, ¿para qué vamos a molestar a todo el pueblo? Vamos a llevar a 20 o 30.000 hombres que tomen la ciudad y vengan para acá y así todos estamos tranquilos y seguros. Pero algo sucedió. En esa batalla tan pequeña contra esa ciudad tan pequeña, algo sucedió que los de ahí salieron y a los 30.000 hombres que habían ido se tuvieron que salir corriendo porque estaban perdiendo la batalla. Y dice la palabra del Señor que mataron a 36 hombres del pueblo de Israel. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido al pueblo de Israel que habían, capítulos antes, habían hecho grandes victorias, habían tomado Jericó, habían hecho grandes cosas? Y sin embargo, una ciudad tan pequeña como esta no pudo hacer frente al pequeño ejército que tenía esta ciudad. ¿Cuál era el problema? Alguien del pueblo había tomado una mala decisión y todo el pueblo, fíjese lo que le estoy diciendo, y todo el pueblo estaba pagando las consecuencias de las decisiones de un solo hombre. ¿Qué le quiere decir esto? Porque es muy importante que usted entienda lo de acción-consecuencia, de que las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones no solo las paga usted. ¿Se acuerda de aquella vez donde María criticó a Moisés? Y como Dios le dijo para quitarla del medio, pero bueno, gracias a la intervención de Moisés, le puso lepra en su mano y tuvo que salir del campamento durante 7 días. Pues durante esos 7 días, todo el campamento de Israel tuvo que estar parado en el desierto. Es decir, no pudieron caminar hacia la tierra prometida por culpa de una sola mujer. ¿Qué estoy diciendo? Que las consecuencias de nuestras malas acciones, la iglesia local, su familia, su núcleo familiar y usted mismo, a nivel personal, paga las consecuencias de sus malas decisiones. Por lo tanto, dentro de la guerra espiritual, como usted ataque al diablo, como usted quiera hacer guerra, enfrentarse al diablo, al mundo y a la carne, tiene que tener claro que todas las decisiones que tome tienen que estar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, para que no cree consecuencias y maldiciones para su propia vida ni para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no vale decir, bueno, yo lo he hecho, yo lo pago. No, porque la Biblia dice que no funciona así. Si usted comete un error, habrá personas ajenas a usted que van a pagar por ese error que usted ha cometido. Amén. No estoy diciendo a nivel del alma, estoy diciendo a nivel físico. Amén. Como digo, vamos a poner un ejemplo en esta tarde. Amén. Si yo soy un líder dentro de la iglesia del Señor y quizá cometo un error de testimonio y hay alguien de la iglesia que lo ve, pues ese error que yo he cometido de testimonio y esa persona lo ha visto, el error lo he cometido yo, las consecuencias las voy a pagar yo, pero porque ese hermano o esa hermana me ha visto, automáticamente he creado en él un problema, porque me ha visto a mí, al líder de la iglesia, cometer un error de testimonio. Amén. Es decir, mis acciones, mis decisiones han sido funestas para esa persona que me ha visto cometer tal o cual error de testimonio. Amén. Por lo tanto, muchísimo cuidado, sobre todo los que están puestos en cargos, que su testimonio tiene que ser impoluto. Amén. Tiene que ser limpio. Errores todos vamos a cometer y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nuestro testimonio, nuestra consagración, tiene que ser genuina delante de la presencia del Señor. Amén. Vemos en estos versículos que nuestra hermana Elda nos ha leído, donde hay una serie de pautas que se nos da por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Señor a Josué, y vamos a ir cada una de ellas, una por una, para saber cuál fue el problema que causó que el pueblo de Israel perdiera esa batalla. Amén. Vamos a leer otra vez el mismo capítulo 7, amén, el versículo 11. Mismo capítulo 7 de Josué, el versículo 11. Amén, en nombre de Jesús. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé.
Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Vemos aquí una serie de cosas que el pueblo de Israel hizo. Es decir, yo digo el pueblo de Israel, pero realmente fue un solo hombre. Pero aquí Dios toma como si fuese todo el pueblo en conjunto. ¿Saben por qué? Porque toda la iglesia en este tiempo somos uno solo. Y como dice la palabra del Señor, somos un solo cuerpo. Si hay un problema en cualquiera de las partes del cuerpo, que dice la palabra del Señor, todo el cuerpo lo nota. Si a mí me pega en la mano y la mano me duele, es como si me doliese todo el cuerpo. Amén. Por lo tanto, todas las decisiones que tomemos, todo el cuerpo va a ser partícipe de esas decisiones que vamos a tomar. Muy importante que usted tenga claro esto. Muy importante, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, las decisiones que usted toma, el cuerpo de Cristo también va a ser partícipe de las consecuencias de las mismas. Amén. Usted tiene que traer bendición a la iglesia y no traer maldición a la iglesia. Usted tiene que ser bendición en su casa, no tiene que ser maldición en su casa. Usted tiene que ser bendición para usted mismo, porque muchas veces a la hora de hablar lo único que hacemos es traer maldición a nuestra propia vida. Y cuando traemos maldición a nuestra propia vida, empieza la cadena, porque ya vamos a hacer maldición en nuestra casa y vamos a hacer maldición también, como vamos a ver ahora aquí dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, haga bien los oídos en esta tarde. Vamos a ver cuáles son los 5 primeros pasos o las 5 primeras cosas que Israel, aunque fue Acán solo, cometió. Primero dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer en el 11, primero, han pecado. Pero ahora bien, ¿qué significa han pecado? En estos tiempos, el pecado, para los cristianos que están redimidos por la sangre de Jesucristo, el cometer un fallo, el cometer un error, para Dios no es pecado. Para Dios sí que es pecado cuando usted practica ese error, ese fallo, eso, como usted lo quiera llamar, eso es el pecado. El pecado es practicar una acción que está fuera de la voluntad de Dios. O mejor dicho, ¿cuál es la definición real del pecado? El pecado es la transgresión voluntaria de los preceptos establecidos por Dios. Cuando usted comete un error y desobedece uno de esos preceptos, no se preocupe, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero cuando nosotros ya nos formamos unos profesionales en desobedecer los mandamientos establecidos por Dios, ya no es cometer un error por ser humanos, usted ya está practicando el pecado, está destituido de la gloria de Dios. El pueblo de Israel había cometido un pecado, había desobedecido voluntariamente un precepto establecido por Dios, y como lo tenían guardado, lo tenían escondido, para Dios es como si hubiese siguiéndose practicando. Amén. Vamos a ver un poquito más adelante. El segundo punto es que no solo habían pecado, es decir, estaban practicando el pecado, sino que habían quebrantado el pacto que Dios había establecido con ellos, y ellos se habían comprometido a establecer con Dios. Es decir, habían roto el contrato que Dios había firmado con ellos. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, cuando nosotros pasamos por el plan de salvación, arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y en la santificación, es decir, seguimos santificándonos poco a poco, amén, Dios ha firmado un contrato con nosotros de que si nosotros le somos fieles a Él, Él va a bendecir en esta vida presente y además nos va a dar la vida eterna también en la venidera. Amén. Pero si nosotros rompemos ese contrato que Dios tiene con nosotros, las promesas de Dios para con nosotros quedan invalidadas porque nosotros hemos roto el contrato que Dios tenía con nosotros. Amén. Eso es lo que había hecho el pueblo de Israel, romper el contrato de Dios que tenía con ellos. En el siguiente versículo dice, y han hurtado. ¿Qué es hurtar? Hurtar es codiciar cosas ajenas que no son nuestras. Amén. Dentro de la iglesia es codiciar cosas del mundo y cogerlas, y también en esta era presente se puede decir que incluso muchos están robando a Dios. Y yo pregunto, ¿cómo se puede robar a Dios? Amén. ¿Cómo se puede robar a Dios? Pues muy sencillo.
Amén, muy sencillo. Robar a Dios se puede en las ofrendas, en los diezmos, amén. Se puede robar a Dios de muchas maneras en nuestro tiempo, porque hay muchas veces que el tiempo lo dedicamos solo para nosotros, pero sin embargo para Dios no dedicamos ni 5 minutos al día, amén. En la siguiente parte dice que han mentido, es decir, ¿qué significa mentir? Significa engañar, aparentar que somos una buena iglesia, un buen hermano, pero sin embargo estamos mintiendo a todo el mundo. Pero déjeme decirle que a Dios jamás se le puede mentir, porque Él ve no lo que hay por fuera, sino lo que ve dentro del corazón. Amén. Engañar, aparentar, amén, que somos una iglesia firme, una iglesia fuerte, pero sin embargo estamos derrotados. Y la siguiente parte, el quinto paso, es que han guardado en sus enseres. ¿Qué significa han guardado en sus enseres en nuestro tiempo? Significa esconder, ocultar, que nadie se entere, amén, que nadie se entere de nuestras acciones para seguir aparentando normalidad. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia, quizá vienen las personas y dicen, mira, no digas nada para que la iglesia no se entere. No digas nada para que la iglesia no se entere, no, porque la palabra del Señor dice que hay que sacar a la luz y apartarse del pecado para que haya sanidad en ese problema. Amén. Muchas veces incluso son los propios líderes los que dicen todo aquí al calladito, que no pasa absolutamente nada. Pero déjeme decirle que Dios más tarde, más temprano, siempre saca todas las cosas a la luz. Amén. Por lo tanto, si queremos tener una buena mente, una buena voluntad aprobada por Dios, debemos de apartarnos de estas 5 acciones que habían hecho el pueblo de Israel, y sobre todo de guardar el pecado en lo más profundo, como que nadie se entere, porque Dios sí se está enterando. Amén o no amén. Vamos a la siguiente parte, vamos a continuar leyendo. Vamos al versículo 12 y versículo 13. Acuérdense de las 5 primeras acciones, 5 acciones que había cometido el pueblo de Israel. Habían pecado, habían quebrantado el pacto, habían hurtado, habían mentido y por último habían guardado en sus enseres. El primer punto, habían pecado, es decir, estaban practicando el pecado, ya no fue un simple fallo. El segundo punto, habían quebrantado el pacto de Dios, es decir, habían roto el contrato que Dios tenía establecido con ellos. Habían hurtado, es decir, habían codiciado cosas que no les pertenecían, incluso pertenecían a otros dioses, pertenecían al mundo. Amén. Habían mentido, es decir, habían engañado, habían aparentado que no pasaba nada, que era todo estaba bien, que eran unos santos, pero sin embargo, Dios dice, vosotros estáis mintiendo. Y la quinta parte es que habían guardado en sus enseres, es decir, que nadie se entere, aquí se calla todo, que no pasa absolutamente nada, pero sin embargo, Dios dice que más tarde, más temprano, todo sale a la luz. Amén. Ahora bien, vamos a ver las consecuencias. Vamos a leer, esta hermana Elda, por favor, el versículo 12. Amén, en nombre de Jesús. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Vemos aquí 4 acciones, o mejor dicho, 4 consecuencias que tenía el haber tomado una mala decisión. Amén. La primera consecuencia es: no podrán hacer frente a sus enemigos. Es decir, ¿qué significa eso? Pérdida de poder y autoridad a causa del pecado. El pecado lo que a ti te hace es que tú pierdas el poder y la autoridad, que tú pierdas la unción de Dios, que tú pierdas realmente esa protección de Dios contigo. Y lo que hace el pecado es apartarte de esa bendición de Dios. Amén. Por lo tanto, el Señor dijo, la primera consecuencia es que no podéis hacer frente a vuestros enemigos. Amén. El segundo, volver la espalda, es decir, lo que éramos antes valientes, los que éramos antes echados para adelante, los que decíamos gloria a Dios, aleluya, ahí estoy yo, ahora ese espíritu de valentía se nos ha transformado en un espíritu de cobardía. Aquellos que queríamos crecer y queríamos seguir subiendo, nos hemos estancado espiritualmente ante la conquista y no vamos a poder, o no tenemos, mejor dicho, la capacidad de levantarnos para conquistar lo que Dios nos ha dado para que conquistemos. Amén.
Volver la espalda, amén, significa cobardía y estancamiento en la conquista, con lo que conlleva a las pérdidas de las batallas. Amén. En el tercer punto, han venido a ser anatema. Fijaros, esto es muy importante, fíjense en esto que es muy importante, amén. Han venido a ser anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldición. Amén. Es decir, en nuestros tiempos hemos venido aquellos que están pecando, que están practicando el pecado, pero siguen en la iglesia del Señor Jesucristo, vienen a ser un estorbo. Fíjense lo que les voy a decir en esta tarde. Vienen a ser un estorbo y vienen a ser contaminantes dentro de la iglesia porque son maldición y no bendición. Voy a volver a repetir esto, aunque suene muy fuerte. Aquí hemos dicho que en este programa íbamos a hablar claramente y vamos a hablar directo, amén, y ahora vamos a matizar unas cuantas palabras, amén. Han venido a ser anatema, es decir, literalmente el Señor les estaba diciendo, el pueblo de Israel entero ha venido a ser maldición por culpa de la decisión de un solo hombre. ¿Qué significa en nuestro tiempo? Que aquellas personas que están practicando el pecado y que todo se mantiene escondido en la iglesia y que todo se mantiene escondido, incluso aunque haya gente que lo sepa pero que no dice nada, vienen a ser estorbo y vienen a ser contaminantes dentro de la iglesia, porque con cada persona que hay una persona que contamina. Amén. Hay que tener muchísimo cuidado con esas personas y que nosotros mismos no caigamos también en ese mismo error. Amén. Vienen a ser maldición en la iglesia y no bendición. Pero ¿qué es lo que realmente trae la maldición a la iglesia? ¿La persona o lo que la persona está cometiendo? La palabra del Señor dice que ama al pecador, pero que odian al pecado. Amén. Por eso aquellas personas que estén en esta situación, están practicando el pecado dentro de la iglesia, fíjese lo que le voy a decir, aunque los líderes quizás lo sepan y no le digan nada, no crean que con eso Dios está justificando lo que usted está haciendo, sino que usted sigue estando en maldición y las personas a las que usted puede influenciar puede traerles graves problemas. Pero el Señor hoy le está diciendo, no te preocupes, yo te sigo amando a ti si te apartas del pecado que estás cometiendo, si te apartas de las acciones de las cuales tú estás cayendo, si te apartas yo te volveré otra vez a levantar. Y el Señor dice, mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, si estás en esta situación, sal de esa situación ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Vuelve otra vez a levantarte, porque nunca vas a poder hacer frente a tus problemas ni a tus enemigos mientras estés en esa condición de práctica de pecado. Amén. Vamos a ir a la siguiente parte. Hemos hablado de las consecuencias. 4 consecuencias. No pueden hacer frente a sus enemigos. Vuelven a espaldas, es decir, se vuelven cobardes. La tercera, han venido a ser anatema, es decir, son maldición para ellos y los que los rodean. Amén. Y la cuarta, no estaré con vosotros. Está diciendo el Señor, no estaré con vosotros. ¿Qué significa esto? Pérdida de la presencia de Dios. Es decir, lo más importante que un cristiano tiene que tener, el Señor dice, si practicamos el pecado, una de las cosas que te va a pasar como consecuencia es que vas a perder la bendición de Dios. Vas a perder la bendición, vas a perder la presencia de Dios. Y la presencia de Dios significa que vas a perder 3 cosas. Hay muchas más, pero vas a perder 3 cosas fundamentales. Primero, la guía. Segundo, la dirección. Y tercero, la unción. Y como sigas practicando eso, vas a perder hasta la salvación. Amén. Estamos más o menos claros. Amén. Pérdida, de la presencia de Dios. Vas a perder la guía. Ya no sabes cuál es el camino que tú tienes que tomar. Como has perdido la bendición, como has perdido la presencia de Dios, Dios ya no te puede guiar. Has perdido la dirección tuya, y no solo tuya, sino de los que tú puedes influenciar, ya sea en tu familia, dentro de la iglesia. Y muy importante, has perdido la unción. Por mucho que tú prediques, por mucho que tú enseñes, por mucho que tú cantes, como has perdido la unción, no vas a transmitir nada a las personas que tienes delante. Amén. Vamos a ir a la última parte. Son otras 5 partes importantes en el versículo 13. Nuestra hermana Ella, por favor. En el nombre de Jesús, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
Vamos a leer también el 14, por favor. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabti, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Amén. Vemos aquí el punto donde el Señor, nuestro Dios, le dice en el versículo 13, es decir, habíamos leído versículo 11, amén, donde vemos las acciones que había cometido el pueblo de Israel, las malas decisiones, aunque solo fue un hombre, pero para Dios es como si fuese el pueblo entero, amén. Vemos en el versículo 12 las consecuencias de esas acciones que habían tomado, y ahora vemos en el versículo 13 la solución que Dios aporta para que todo vuelva a estar como antes, amén. Por eso esta enseñanza de hoy, de lo que hemos hablado en esta última parte, es la acción, la consecuencia y la solución, amén. Primero, que les dijo: levántate. Eso es lo primero que le dijo: levántate. ¿Qué quiere decir eso? No te quedes parado, no te quedes ahí, no ocultes el pecado, no Señor, levántate. ¿Qué quiere decir eso? Decisión de tomar decisiones y de cambio. Una acción de tomar decisiones y de cambio. El Señor está diciendo: basta ya de estar en esa situación en la que te encuentras, tienes que levantarte. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cómo allí había abandonado la casa de su padre, cómo allí había estado participando de las bendiciones en la casa del padre, pero llega un momento y dice: Padre, dame todo lo que me corresponde de la herencia, que yo me voy. Amén. Cuando él se va, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas que él gasta, o malgasta, mejor dicho, todo lo que tenía, y después dice que para apaciguar un poquito el hambre se fue a trabajar a cuidar unos cerdos, y que ni aún con las algarrobas de los cerdos podía llenar su estómago. Pero él dice una cosa, dice que volviendo en sí, hay una palabra que a mí siempre me ha gustado, y dice: me levantaré. Es decir, ya no voy a estar más en esta situación de derrota, aquí cuidando cerdos, es decir, viviendo una vida de inmundicia, sino que ahora me voy a levantar y voy a ir ¿a dónde? A casa de mi padre. Amén. Lo mismo está diciendo ahora aquí en el libro de Josué. El Señor les dice al pueblo: levántate, le dice a Josué, levántate. Es decir, es hora de que tomes decisiones, es hora de que te levantes, es hora de que tomes decisiones para cambiar. Amén. Después, la siguiente palabra que le dice es el punto número 2: santifica al pueblo. Es decir, aparta al pueblo. Vamos a hacer un autoexamen. Vamos a examinar al pueblo, vamos a apartar al pueblo de la maldición en la que está cayendo. Amén. Después, en la tercera parte, dice que viene el descubrimiento, porque Dios hizo pasar a todas las 12 tribus, escogió a una tribu, de esa tribu escogió todos los varones, y de esos varones, uno de ellos era el que había cometido el pecado. Es decir, ¿qué hizo Dios? Descubrirlo todo. Nada que esté oculto, cualquier problema que esté oculto dentro de la iglesia, si usted no lo saca a la luz, y no me refiero a contar el problema a todo el mundo, por lo menos a las personas que es usted de que realmente usted tiene confianza y que pueden ayudarla a levantarse, por lo menos, amén.
Descubrimiento. Dios sacó a luz el pecado. En estos tiempos significa sacar a la luz el pecado. Y hay tres formas de sacar a la luz el pecado. Amén. La primera forma, Dios mismo saca a la luz el pecado, como en este caso. El segundo, el siervo puesto por Dios en la iglesia, o un líder, o alguien que Dios utilice, saca a la luz el pecado. Y el tercer punto, ellos mismos, los que han cometido el pecado, sacan a la luz el pecado. Amén. Puede cualquiera de estas tres formas Dios utiliza para sacar afuera el pecado. Amén. Más tarde o más temprano, por una de estas tres maneras, siempre sale el pecado a la luz. Amén. Y después dice, aquel que fuese causante de eso iba a ser ¿qué? Apedreado. Amén. La palabra del Señor dice dos cosas. Apedreado en el versículo que hemos precedido, pero después en el versículo 19 en adelante, fueron apedreados y fueron quemados. Pero vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Apedreado, ¿qué significa? Apedrear significa rechazar el pecado. Porque cuando una persona apedreaba a otra por un pecado que había cometido, estaba diciendo, Señor, yo soy libre de este pecado y yo rechazo este pecado. Entonces mataban a la persona que era causante de la acción y del pecado que había cometido. Amén. Y después no solo había que apedrearlo, es decir, no solo había que rechazar el pecado, sino que además dice, hay que quemarlo. Amén. ¿Qué significa quemar en la Biblia? En la Biblia significa purificar. Purificar. Cuando usted quema algo, en la simbología bíblica significa purificar. Obviamente cuando estamos hablando del fuego del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando con el fuego del infierno, el fuego que viene de parte de Satanás, no purifica, sino que lo único que hace es quemar para hacer daño. Amén. Por lo tanto, estas cinco soluciones que Dios establece: primero, levantarse; segundo, santificar al pueblo; tercero, descubrir el pecado que hay en medio del pueblo; cuarto, apedrear, es decir, rechazar. Amén. Y quinto, pasarlo por el fuego, es decir, purificarnos con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Espero que hayan entendido en esta tarde el mensaje que queríamos dar. Todo esto se engloba dentro de la guerra espiritual. Estamos en el nivel de preparación, en el nivel de entrenamiento, en el nivel de adquisición de conocimientos, y todo esto lo tiene que tener muy claro a la hora de meterse a la guerra espiritual. Fíjense que todavía no hemos empezado a hablar de cómo se lucha en la guerra espiritual. Simplemente estamos adquiriendo habilidades, adquiriendo conocimiento para que el diablo, cuando entremos en la guerra espiritual, no nos haga así, nos tumbe a la primera, sino que estemos preparados verdaderamente y que estemos llenos del conocimiento, de la oración, amén, y de la bendición de nuestro Dios. Bueno, creo que ya me he pasado, mejor dicho, un poquito del tiempo, amén. Espero que les haya servido de bendición este programa de hoy, acción, consecuencia y solución. Y acuérdense que todas nuestras acciones tienen sus consecuencias. Y le digo más, todas nuestras decisiones tienen sus consecuencias. Amén. Vamos a dejar a esta hermana Elda que ya se despida también de todos ustedes y nos diga cómo puede comunicarse con nosotros. Amén. Amén. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es megaportaldelnombre@yahoo.com, y a nuestra página web www.megaportaldelnombre.com. Dios les bendiga y que la pasen y tengan buen inicio de semana. Bueno, el Señor les bendiga, que me despido también de vosotros, y nos vemos en el próximo programa que lo estaremos haciendo el próximo domingo. Y como prometí, vamos a hablar del plan de salvación de Dios para el hombre. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en nuestro próximo programa aquí en Volviendo a las Sendas Antiguas. Dios les bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.